Eh, Bien, amigos, pues muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que me estén viendo. Em, de acuerdo a las lecciones que llevamos, ha quedado sumamente establecido que la voluntad es su fin último, la felicidad y el amor, el cual solo nos lo puede proporcionar Dios. Que la voluntad y la razón en la naturaleza humana del hombre no siempre están de acuerdo, más bien están fracturadas, cosa que da origen a la ambivalencia, al pecado, al error involuntario o incluso voluntario. Ha quedado también claro que las propiedades del alma humana son, uno, que es espiritual. Dos, inmortal, nunca morirá. Una vez que el alma comienza, es por decreto divino indestructible por el resto de la eternidad. Por lo tanto, nunca perderemos la conciencia de ser y estar. Tercero, que el alma forma una unidad con el cuerpo, una unidad perfecta, de tal manera que todo aquello que afecta al alma afecta al cuerpo y viceversa. Y que el alma humana es infusa, es decir, como una especie de inyección que coloca Dios en la materia que llamamos cuerpo, para formar entonces una criatura humana, un ser humano completo. Ahora, entrando en materia nueva, nos toca comenzar la hermosísima, pero no menos dificilísima, materia que llamamos metafísica. La vamos a combinar con la teología natural, pero por el momento vamos a conocerla con el nombre de metafísica, para lo cual comenzaremos por analizar su verdadero significado. Si me permiten unos segundos, por favor, para tocar mis apuntes de manera inequívoca y no saltarme ni dejar huecos en lo que quiero transmitirles. Permítanme un momento, por favor, tenganme paciencia. No estoy nada bien de salud y estoy haciendo un esfuerzo verdaderamente denodado por proporcionarles esta lección. Incluso mi celular aparece chueco y tiene su simbología. Quiere decir que no estoy bien de salud y que por lo tanto, así como me ven chueco, pues así me siento corporal y hasta cierto punto mentalmente. Pero vale la pena el esfuerzo de no romper el ritmo y continuar profundizando en nuestro taller de introducción a la filosofía. A ver, permítanme, ya casi lo encuentro. Ahí voy. Muy bien, metafísica. El nombre de metafísica viene de Andrónico de Rodas, gramático del siglo I antes de Cristo, quien al ordenar los escritos inéditos de Aristóteles designó con este término a los 14 libros que trataban sobre los principios supremos de las cosas y sobre el conocimiento, los cuales de algún modo seguían los libros de la física. Literalmente, metafísica entonces quiere decir o significa lo que está más allá de la física. Los nombres utilizados por Aristóteles para designar esta ciencia son variados y espero que todos nos familiaricemos con ellos. Bien, primero, la sabiduría. Segundo, la filosofía primera. Tercero, la teología. Para estudiar la relación entre estos nombres y la definición real, es conveniente remitirnos al comentario que hace Santo Tomás de Aquino muchos siglos después. Como punto de partida, pues todo conocimiento debe partir de algo previamente conocido. El conocimiento que tenemos no puede partir de la nada.
Bastará indicar que esta ciencia, sea lo que sea, es, atención por favor, la ciencia primera. Esto significa que no recibe sus principios de una ciencia superior, pues no la hay, sino que a diferencia de toda otra ciencia, ella misma tiene como primera tarea la determinación de su propio objeto. El objeto de la metafísica y su definición real. ¿Qué queremos decir con esto? El objeto de la metafísica. Primero, veamos esto. Según vimos ya, revisando el comentario de Santo Tomás de Aquino a la metafísica de Aristóteles, allí donde hay unidad en la pluralidad, debe haber siempre una cosa que ordene, algo, una fuerza ordenadora. Como objeto de la ciencia, como el objeto de la ciencia, considerado en general es lo inteligible. Sí, fíjense, el objeto de toda ciencia es lo inteligible. La ciencia suprema que ordena a las demás debería de tener por objeto lo más inteligible, lo más perfectamente inteligible, lo cual puede ser considerado de tres modos. Primero, según el modo de entender, lo más inteligible son las causas. Por lo tanto, el objeto de esta ciencia son las causas últimas de la realidad. Últimas quiere decir detrás de las cuales ya no hay ninguna otra. Cosa que obviamente nos va a llevar de golpe y porrazo a Dios, como causa de las causas. Según la comparación, segundo punto de vista, según la comparación del intelecto al sentido, lo propiamente inteligible es lo universal. Y lo más universal es el ente, el ser. Por lo tanto, el objeto de esa ciencia suprema es el ente, el ser, y lo que le sigue necesariamente como la unidad y la pluralidad, o el acto y la potencia de cada ser. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy en acto de explicar esta lección y en potencia de irme a comer, o a dormir, o a descansar, o a cambiar de actividad. Este orden de la consideración, luego después tenemos el tercer punto de vista para entender bien la metafísica. Según el mismo acto de entender, lo más inteligible es lo que carece de materia. Pues es más adecuado a un ente intelectual que es en sí mismo inmaterial. Por lo tanto, el objeto de esa ciencia es lo intrínsecamente inmaterial, es decir, Dios, ¿sí? Dios y las sustancias espirituales. Y conste que estamos hablando de un Aristóteles de 3 o 4 siglos antes de Cristo, antes de la venida de Cristo. La inteligencia humana, precisamente por buscar las causas últimas de la realidad, por buscar lo universal y por buscar aquello que carece de materia, se topa de manos a boca con Dios como causa de las causas. Este orden, en la consideración del objeto, se explica también el orden en la atribución de los nombres. En cuanto considera las causas últimas, primero, esta ciencia se llama filosofía primera. En cuanto que considera las causas últimas, se llama filosofía primera. En cuanto considera al ente y lo que se sigue del ente, se denomina metafísica. Y en lo que se sigue y en lo que a las inteligencias compete, se llama teología. Estos tres nombres, sin embargo, no designan ciencias diversas, ¿no? Sino única ciencia, con un objeto único, universal, considerado de diversos modos, que es el ens común, el ente en cuanto ente. Pues Dios y las inteligencias son causas últimas del ente. Por eso el nombre más propio de esa ciencia es el de metafísica, entendida como ciencia del ente en cuanto ente.
La expresión ente en cuanto ente designa al ente en su mismo acto de ser, prescindiendo de la consideración actual de su esencia. Como veremos, la metafísica no abstrae la ciencia si por abstracción significa prescindir totalmente de ella, sino que la considera exclusivamente en función del acto de ser. En otros términos, el objeto de la metafísica es todo aquello que es considerado simplemente en su acto de ser. Por la misma naturaleza de su objeto formal, si bien suele recurrir a ejemplos, semejanzas y analogías para explicar sus conclusiones, la metafísica procede de modo máximamente intelectual y es por eso la ciencia más difícil. Bienvenidos todos a la ciencia de lo verdaderamente difícil y por lo tanto trascendente. Los temas de la metafísica, ¿cuáles son? Váyanse familiarizando con ellos. Habiendo determinado el objeto propio de la metafísica, el ser en cuanto ser, podemos ahora exponer la estructura de este capítulo. En efecto, la sola consideración de esta definición plantea de entrada una serie de problemas. En el orden en que los veremos son, primero, ¿cómo se conoce el ente en cuanto ente? Es decir, ¿cómo llegamos a concebir el objeto de la metafísica en nuestro intelecto? Para lo cual es necesario estudiar el problema de la abstracción. Concebido el ente en cuanto ente, es necesario determinar, primero, de qué modo se predica esta única noción respecto de los diversos entes, pues ninguno de los cuales es lo mismo que ninguno otro. Es decir, de ahí surge la analogía. En virtud de la analogía, podemos distinguir los distintos modos de ser, fundamentalmente. El ser categorial y el ser trascendental. En este contexto nos detendremos brevemente también en los modos lógicos en los que se predica propiamente el ser, es decir, los predicables, lo que se dice del ser. Estas distinciones permiten identificar lo propio del ente finito y su constitutivo formal, que es la definición real entre ser y esencia, a partir de la cual a su vez será posible definir el concepto de persona, que es lo perfectísimo en la naturaleza. Habiendo considerado el ente al ente en sí mismo, será posible considerar a continuación las relaciones entre los entes, es decir, la causalidad, para terminar estudiando finalmente la causa primera, es decir, Dios. Respecto de Dios será necesario estudiar brevemente la evidencia y la demostrabilidad de su ser, mediante las 5 vías enunciadas por Tomás de Aquino y sus atributos entitativos del ser y operativos de lo que hace el ser. Bien, hasta aquí nuestra lección número, si mal no recuerdo, 49. No hagan caso de la numeración, por favor, porque no ando muy bien de mi memoria, pero vamos a nombrar la lección 49, Introducción a la Metafísica, tema que seguiremos en inmediatas lecciones próximas. Gracias y hasta la próxima.